La sal, un mineral tan cotidiano y simple, se ha convertido en uno de los elementos más incomprendidos de toda la historia humana. Cuando escuchamos su nombre, lo primero que pensamos es en la cocina, en el sabor que realza cada alimento, en esa pizca que transforma lo insípido en un banquete. Pero lo que muy pocos saben, y lo que casi nadie se atreve a contar, es que la sal ha sido, desde tiempos remotos, un portal de poder oculto, un símbolo de purificación, protección y conexión con las fuerzas invisibles que gobiernan el mundo. No hablamos solamente de un condimento, hablamos de un mineral cargado de misterios, usado por chamanes, alquimistas y guardianes del conocimiento ancestral. Hoy quiero revelarte aquello que ha estado frente a tus ojos desde siempre, pero que quizá jamás habías percibido, el verdadero poder de la sal. En civilizaciones antiguas, este mineral era considerado un tesoro, tan valioso que en ocasiones llegó a ser usado como moneda, y tan sagrado que su ausencia era vista como una maldición. En templos y rituales se esparcía para abrir caminos hacia dimensiones invisibles, y se colocaba en puertas y altares para mantener lejos a los espíritus indeseados. Incluso los alquimistas, maestros del secreto hermético, la reconocían como un principio vital en la transformación de la materia y del espíritu. Sin embargo, con el paso del tiempo, el mundo moderno redujo su valor, limitándola a un uso superficial. Esa desvalorización no fue casual. Detrás se oculta una verdad que pocos quieren que sepas. La sal guarda un poder capaz de alterar energías, de elevar la frecuencia de quien la usa y de sellar espacios contra todo lo que busca dañarnos. Hoy estás a punto de sumergirte en un conocimiento que no pertenece a la rutina, sino al misterio. A lo largo de esta narración descubrirás por qué este mineral fue venerado, cómo actúa en lo invisible y qué secretos guarda en su estructura aparentemente simple. Permanece atento, porque lo que vas a escuchar podría cambiar tu manera de mirar ese grano blanco que tienes en tu mesa. Y quiero que me acompañes activamente. Escribe en los comentarios la frase "El poder de la sal me protege", porque al hacerlo, no solo estarás participando en esta comunidad, también estarás sellando con tu palabra una intención de protección y fuerza que resonará más allá de la pantalla. Cuando pensamos en la sal como un mineral sagrado, lo primero que debemos comprender es que su poder no se limita al plano físico. Detrás de cada cristal se esconde una geometría natural que concentra energía y que, al entrar en contacto con nuestro entorno, actúa como un purificador de frecuencias. Nuestros ancestros lo sabían bien, y por eso la usaban no solo para preservar los alimentos, sino para preservar el alma. Al colocarla en círculos, en esquinas de habitaciones o incluso en los bordes de los altares, creaban barreras invisibles que ninguna fuerza negativa podía atravesar. Esa aparente simplicidad encierra un misterio profundo. La sal es memoria de la tierra, fragmento de océanos antiguos solidificados, una herencia mineral que contiene en su interior la historia misma de nuestro planeta. Cada grano lleva consigo el eco de mares primordiales y el susurro de corrientes que alguna vez dieron vida a las primeras formas de existencia. No es casual que muchas culturas hayan relacionado la sal con la pureza. En ritos de paso, desde matrimonios hasta funerales, era común que se esparciera para abrir portales de luz y proteger el tránsito de las almas. En Japón, por ejemplo, aún se mantiene la costumbre de colocar montones de sal en las entradas de los negocios para atraer prosperidad y alejar desgracias. En el antiguo Egipto, los sacerdotes la utilizaban en las ceremonias de momificación, convencidos de que ayudaba al espíritu a liberarse de impurezas terrenales y a encontrar el camino hacia el más allá. En el cristianismo primitivo, la sal simbolizaba incorruptibilidad, porque donde ella estaba, nada se descomponía. Y si miramos más atrás, en los rituales chamánicos, la sal se mezclaba con cenizas o hierbas para sellar invocaciones. Es decir, su fuerza ha sido reconocida de manera universal, sin importar cultura ni época. Lo más fascinante es que la ciencia moderna, sin proponérselo, también ha confirmado parte de este misterio. El cloruro de sodio, compuesto principal de la sal, es un cristal que genera equilibrio iónico, lo que significa que influye en los campos electromagnéticos. No es exagerado decir que cuando colocas sal en un espacio, estás alterando la vibración de ese lugar. De hecho, experimentos recientes han demostrado que en habitaciones donde se coloca sal de roca, el aire se limpia más rápido de partículas y la carga energética del ambiente se vuelve más ligera. Lo que para la mirada espiritual se entiende como purificación, la ciencia empieza a describirlo como una propiedad física que no puede ignorarse. Pero la pregunta es, ¿por qué este poder ha sido ocultado o minimizado? La respuesta es simple y compleja a la vez. Un mineral que puede proteger,
Sanar y equilibrar sin necesidad de intermediarios no conviene a sistemas que buscan el control. La sal, accesible y común, representa independencia espiritual y energética. Si sabes cómo usarla, no necesitas amuletos costosos ni rituales rebuscados, basta con comprender su esencia y aplicarla con intención. Por eso, durante siglos, su poder fue disfrazado, reducido al simple sabor de la mesa, mientras en lo oculto continuaba siendo utilizado por órdenes secretas, alquimistas y guardianes del conocimiento. Quien comprendía sus misterios sabía que estaba ante una llave de la naturaleza, un recordatorio de que lo sagrado no siempre es raro ni inalcanzable, muchas veces está frente a nosotros, esperando ser reconocido. Imagina por un instante un círculo de sal alrededor de ti. Más allá del simbolismo, lo que estás creando es un límite energético que protege tu campo vital. Quien se atreve a experimentar esto puede sentir un cambio inmediato, como si el aire se volviera más ligero, como si una presión invisible se liberara de golpe. Ese efecto no es sugestión, es la resonancia de un mineral que responde a la vibración de tu propia intención. Por eso, si lo aplicas en tus espacios, si lo utilizas con respeto, notarás cómo las discusiones disminuyen, cómo las pesadillas se desvanecen y cómo las energías densas parecen deshacerse al contacto con esos cristales. Ahora quiero invitarte a reflexionar y a participar. No te quedes solo escuchando, involúcrate. Escribe en los comentarios la frase "Yo activo la fuerza de la sal en mi vida", porque esa declaración no es solo un comentario, es un pacto que haces contigo mismo, una manera de sellar tu intención en el mismo momento en que lo pronuncias. Recuerda que la palabra es vibración, y unida al mineral, se convierte en un escudo poderoso. La sal no solo ha sido considerada un mineral de protección, también se ha entendido como un puente entre el mundo visible y el invisible. Cada cultura que la ha utilizado descubrió en ella un lenguaje secreto, un canal a través del cual lo humano podía dialogar con lo divino. En antiguos escritos herméticos se describe la sal como el símbolo de la permanencia, la sustancia que guarda el equilibrio entre el cuerpo y el espíritu. Este conocimiento no fue casualidad, pues los alquimistas veían en la sal uno de los tres principios fundamentales junto al azufre y el mercurio. Mientras el azufre representaba el alma y el mercurio el espíritu, la sal era la base material, el soporte sólido que permitía a las otras dos fuerzas manifestarse. Sin ella, no había unión posible, y por eso fue considerada la clave de la estabilidad en cualquier proceso de transformación. Si observamos sus usos en el ámbito esotérico, encontramos prácticas sorprendentes que aún hoy sobreviven en silencio. Algunos magos medievales la utilizaban para consagrar objetos, sumergiéndolos en recipientes llenos de sal durante 7 días, convencidos de que esa permanencia absorbía toda impureza y los preparaba para actos sagrados. En tradiciones de Europa del Este, se arrojaba sal sobre los hombros como un gesto simbólico para desarmar la presencia de fuerzas negativas. Y en comunidades indígenas de América, se mezclaba con semillas y cenizas para invocar fertilidad en las cosechas. Todas estas prácticas, aunque distintas en forma, coinciden en un mismo principio. La sal es más que un mineral, es un recipiente de energía que responde a la intención humana. Lo más intrigante es la relación de la sal con el agua. Cuando ambos elementos se unen, se genera un medio de purificación casi absoluto. Desde baños rituales con sal marina hasta abluciones secretas en templos, el agua salada se ha visto como una sustancia que arrastra consigo la densidad acumulada en el cuerpo y el aura. En muchas culturas se cree que sumergirse en agua con sal equivale a renacer, a desprenderse de cargas invisibles y volver al origen. Este poder de limpieza energética se ha transmitido de generación en generación, aunque pocas veces se explique abiertamente el porqué. La respuesta yace en la estructura cristalina de la sal, que no solo desintegra impurezas físicas, sino que también ordena vibraciones sutiles, como si actuara de manera invisible sobre aquello que nuestros ojos no alcanzan a percibir. Pero la sal también ha sido temida. En ciertos relatos antiguos se habla de que quien la maldice o la usa con intenciones oscuras puede abrir portales de densidad difíciles de cerrar. Así como tiene la capacidad de proteger, también puede volverse un arma si se emplea sin respeto. No olvidemos que todo lo que concentra energía se vuelve un reflejo del alma de quien lo maneja. Por eso, los maestros de la antigüedad siempre advertían, la sal es un guardián, y como todo guardián, exige reverencia. De ahí provienen supersticiones que aún resuenan, como aquella que dice que derramar sal atrae la desgracia, no porque el acto físico sea maldito, sino porque representa un descuido frente a un mineral sagrado. El gesto de lanzar un poco por encima del hombro no es más que un recordatorio de que debe restablecerse el orden. Hoy,
En un mundo dominado por la prisa, hemos olvidado estos detalles, y sin embargo, siguen vivos en las tradiciones más pequeñas. Hay familias que colocan un puñado de sal en vasos de agua bajo la cama para alejar pesadillas, otros la esparcen alrededor de su casa al mudarse para cortar energías antiguas, y muchos la colocan en bolsitas pequeñas como amuleto personal. Cada una de estas acciones es un eco de ese conocimiento ancestral que aún respira en nosotros, aunque no siempre lo entendamos en toda su profundidad. Lo cierto es que la sal no necesita complejidad para actuar, basta con reconocerla como lo que es, un mineral con memoria, un cristal que responde, un símbolo de alianza entre lo humano y lo divino. Imagina por un instante que cada grano de sal que tocas es un fragmento del océano primordial, el mismo que dio origen a la vida en la Tierra. Si logras ver más allá de lo aparente, comprenderás que al usarla estás llamando a la energía de los comienzos, a la fuerza que lo creó todo. No es casual que tantas culturas diferentes coincidieran en darle un lugar privilegiado en sus ritos, es la evidencia de que su poder es universal. La sal conecta con la raíz de la existencia, y quien la reconoce no vuelve a verla de la misma manera. Ahora quiero que seas parte activa de este misterio. Haz tu declaración de poder en los comentarios escribiendo la frase «La sal abre mis caminos». Al hacerlo, no solo dejarás tu huella en este vídeo, también pondrás en movimiento una intención que puede resonar contigo de manera inesperada. Recuerda que lo oculto responde a quien lo nombra con fe. Hablar de la sal es hablar también del vínculo entre el ser humano y la naturaleza. Desde los primeros asentamientos, este mineral se convirtió en un símbolo de pacto, de unión y de permanencia. No es casual que muchas culturas sellaran acuerdos con un poco de sal en la mano, pues se creía que un juramento hecho con ella jamás debía romperse. La razón detrás de esta creencia está en su propia esencia. La sal preserva, conserva, mantiene intacto lo que toca, y por eso se asociaba con la fidelidad y la verdad. Romper un pacto sellado con sal era considerado no solo una traición humana, sino una ofensa a las fuerzas invisibles que escuchaban ese acuerdo. Este detalle, aunque hoy parezca anecdótico, nos revela hasta qué punto se reconocía el poder profundo de un mineral que parecía simple, pero que siempre guardó un carácter sagrado. En la tradición bíblica, la sal ocupa un lugar especial. Se menciona como parte de los sacrificios, como símbolo de pureza y también como advertencia en la historia de la esposa de Lot, transformada en estatua de sal al mirar atrás. Este relato, más que un castigo, puede entenderse como metáfora. Quien se aferra al pasado queda petrificado, inmóvil, convertido en sal, incapaz de avanzar. De manera semejante, otros textos antiguos aluden a la sal como alianza eterna, un signo de que lo sagrado está presente en lo cotidiano. Esto nos enseña que no solo estamos ante un mineral útil, sino ante un código espiritual que atraviesa distintas culturas y épocas. La sal, con su transparencia y su capacidad de conservación, se convierte en un recordatorio constante de lo eterno en medio de lo transitorio. En los rituales mágicos europeos de la Edad Media, la sal se utilizaba para trazar círculos protectores. El practicante se situaba en el centro, convencido de que ninguna entidad podía traspasar esa frontera. Lo sorprendente es que descripciones similares aparecen en prácticas chamánicas en América y en costumbres africanas, lo que confirma que, aunque las culturas jamás tuvieron contacto entre sí, reconocieron de manera instintiva el mismo poder. Es como si la humanidad entera compartiera un conocimiento grabado en la memoria colectiva. La sal no es solo un mineral, es un muro invisible contra las sombras. Ese mismo conocimiento sobrevivió disfrazado en supersticiones, como colocar sal en los bolsillos para alejar la mala suerte o dejar un cuenco de sal en la mesa para invocar abundancia. Un aspecto poco mencionado es el poder de la sal en la alquimia interior. Para los maestros herméticos, el cuerpo humano era visto como un templo donde también debía manifestarse la tríada de mercurio, azufre y sal. En este sentido, la sal no era únicamente el mineral físico, sino la representación de la estructura, de la carne y de lo que nos mantiene unidos en este plano. Cultivar la sal interna significaba fortalecer el cuerpo y limpiarlo de toxinas físicas y espirituales. Los antiguos textos aconsejaban ayunos acompañados de pequeñas cantidades de sal para purificar la sangre y, al mismo tiempo, elevar la claridad mental. Así, el mineral no solo actuaba como herramienta externa, sino como catalizador de equilibrio dentro del ser humano mismo. Pero la sal también tiene un aspecto relacionado con la abundancia. En muchos pueblos antiguos se creía que la riqueza estaba ligada a su posesión. Tanto así, que de ella proviene la palabra salario, porque en Roma parte de la paga de los soldados consistía en este mineral.
Tener sal significaba tener poder, tener alimento asegurado y, sobre todo, tener protección. Con el tiempo, ese valor material fue disminuyendo, pero la idea de que atrae prosperidad nunca se perdió del todo. En varias culturas aún se lanza un poco de sal al fuego de la cocina para invocar fertilidad y abundancia, como si en ese acto simple se despertara el eco de antiguos rituales de prosperidad. Hoy, cuando observamos un cristal de sal, rara vez pensamos en estas historias, y sin embargo, todas ellas laten dentro de él. Cada grano guarda siglos de simbolismo y siglos de poder acumulado. Tal vez esa sea la razón por la cual quienes comienzan a trabajar con la sal de manera consciente reportan cambios inmediatos en sus vidas, duermen mejor, sienten mayor calma en sus espacios y perciben una energía de claridad en medio del caos. No es magia en el sentido común de la palabra, es la interacción de la materia con la intención. La sal actúa como espejo y como canal, recibe lo que proyectamos y lo amplifica hacia el entorno. Y aquí quiero detenerme para invitarte a un acto de participación activa. No basta con escuchar estas palabras, tienes que sellar tu experiencia con una declaración. Quiero que escribas en los comentarios la frase «La sal despierta mi energía interior», porque al hacerlo no solo estás compartiendo con los demás, también estás liberando un mensaje que quedará resonando en tu vida. Recuerda, el poder oculto se manifiesta en quien se atreve a nombrarlo. La sal, además de ser símbolo de protección, pureza y abundancia, encierra un poder que va mucho más allá de lo espiritual o lo ritual. Es un mineral que actúa como un catalizador en la relación entre el ser humano y la energía universal. Su geometría cristalina responde a patrones que se asemejan a los de la propia naturaleza, lo que la convierte en un elemento capaz de armonizar vibraciones. Este detalle ha llevado a muchos a considerarla una llave hacia la estabilidad, un equilibrio entre lo caótico y lo ordenado. Cuando la sal se disuelve, cuando se esparce o cuando simplemente está presente en un espacio, está reorganizando aquello que permanece oculto a los sentidos, pero que sin duda influye en nuestra vida cotidiana. Su misterio es que trabaja en silencio, sin exigir protagonismo, como un guardián invisible que sostiene la energía de lo que toca. En algunos textos antiguos se la describe como la sangre de la tierra. Esta expresión no es casual, porque sin sal la vida, tal como la conocemos, sería imposible. Nuestros cuerpos, los océanos, la savia de las plantas, todo contiene este mineral en proporciones exactas. Los sabios de la antigüedad lo entendían como un recordatorio de que el universo está conectado por un mismo tejido, y que la sal representa esa unión. Cada vez que se usaba en un ritual, no se trataba solo de protección, sino de invocar el principio de la vida misma. De ahí que en tantas culturas se colocara en el centro de los altares, como si su sola presencia bastara para despertar la memoria cósmica que llevamos en nuestra esencia. Un aspecto especialmente interesante es el uso de la sal como elemento de transición. Muchas comunidades la utilizaban en momentos de cambio, el nacimiento de un niño, la mudanza a una nueva casa, la partida de un ser querido. Se colocaba en los umbrales, en los rincones o incluso en el cuerpo, para asegurar que la transición se diera de manera limpia, sin arrastrar densidades del pasado. En este sentido, la sal se convierte en un puente, una frontera sagrada entre lo viejo y lo nuevo, entre lo visible y lo invisible. Y aunque hoy pueda parecer simbólico, quienes lo practican aseguran que la diferencia se siente, como si la atmósfera cambiara por completo, trayendo calma y apertura a lo desconocido. Otro detalle fascinante es cómo la sal conecta con el fuego. Al lanzarla sobre las llamas, estas chisporrotean y se expanden con más fuerza. Para los antiguos, ese efecto era un mensaje claro. La sal despierta al fuego, lo hace hablar, lo hace revelar su poder. Por eso, en muchos rituales de purificación, se añadía sal al fuego sagrado como un modo de multiplicar la energía liberada. No era un simple efecto físico, sino una declaración de que lo terrenal y lo espiritual estaban uniéndose en un mismo acto. Agua, tierra y fuego unidos por un mismo mineral, recordándonos que la naturaleza no está fragmentada, sino profundamente conectada. La sal también ha sido considerada un espejo del alma. Algunos rituales antiguos proponían colocar un cuenco de sal bajo la cama para que absorbiera las pesadillas y los pensamientos intranquilos. Con el paso de los días, esa sal se desechaba, llevándose consigo aquello que el inconsciente no lograba liberar. La idea era simple pero poderosa. Así como la sal preserva alimentos, también puede contener y retirar lo que ya no debe permanecer en nuestra mente y espíritu. Este uso, aunque parezca menor, revela la profundidad de su simbolismo. No solo protege hacia afuera, también ordena hacia adentro. Hoy, cuando alguien decide redescubrir el poder de la sal,
lo que realmente está haciendo es reconectar con un conocimiento ancestral que la modernidad trató de silenciar. El hecho de que se encuentre en cualquier cocina no debe engañarnos. Esa disponibilidad es, en realidad, un regalo de la naturaleza, un recordatorio de que lo sagrado no siempre es lejano ni inalcanzable. A veces, lo más poderoso está escondido en lo cotidiano, esperando ser reconocido. La sal es testigo de la historia de la humanidad, un mineral que nos acompañó en conquistas, rituales, ofrendas y en cada acto donde el hombre buscó trascender sus límites. Quiero invitarte a que no te quedes como un espectador pasivo de este conocimiento. Participa con tu energía, porque cada palabra tiene un peso y cada intención abre una puerta. Escribe en los comentarios la frase «La sal ilumina mi camino». Hazlo con convicción, porque no solo será una forma de unirte a esta comunidad, también estarás pronunciando un decreto que resonará en tu vida como un faro de claridad. Recuerda, la sal es el mineral que guarda los secretos de la tierra, y al reconocerlo, tú mismo te conviertes en guardián de esa sabiduría. Al recorrer los misterios de la sal, comprendemos que este mineral no es un simple condimento que se esparce sobre los alimentos, sino un guardián oculto que ha acompañado a la humanidad desde sus primeros pasos. A través de culturas, religiones y tradiciones, siempre estuvo presente como símbolo de vida, pureza, protección y permanencia. Cada grano esconde dentro de sí la memoria del océano primordial, la voz silenciosa de la tierra y la vibración de los ciclos que han tejido la historia del mundo. Es por eso que los antiguos jamás la subestimaron, y aunque en la modernidad se la haya reducido a un ingrediente común, el eco de su poder sigue vibrando en quienes saben mirar más allá de lo evidente. La sal ha sido testigo de pactos, de rituales sagrados y de secretos alquímicos. Fue moneda, fue ofrenda, fue escudo invisible contra fuerzas que no podían controlarse de otra manera. Y lo más sorprendente es que, pese a todos los cambios que ha vivido la humanidad, su esencia sigue intacta. Hoy podemos acceder a ella de la misma forma en que lo hicieron sacerdotes egipcios, chamanes, druidas y maestros herméticos. Nada ha cambiado en su composición, lo que significa que el mismo poder que transformó sus rituales está al alcance de nuestras manos. Este detalle nos recuerda que la verdadera magia no siempre está en lo inalcanzable, sino en reconocer la grandeza de lo que parece cotidiano. Al entender la sal como un puente entre lo visible y lo invisible, nos abrimos a la posibilidad de usarla de manera consciente. No se trata de superstición vacía, sino de un diálogo con un mineral que responde a la intención humana. Ya lo hemos visto, protege, limpia, preserva, equilibra y conecta. Actúa tanto en el cuerpo como en el espíritu, en el espacio físico y en el plano energético. Esa versatilidad es lo que la convierte en un mineral tan poderoso, capaz de actuar en múltiples niveles al mismo tiempo. Es, en definitiva, un recordatorio de que la naturaleza guarda secretos profundos que esperan ser reconocidos por quienes se atreven a mirar con ojos distintos. Pero también hay algo más. La sal no solo tiene un poder externo, también nos enseña una lección interna. Nos recuerda la importancia de la pureza en nuestras acciones, de la preservación de lo verdadero en medio de un mundo que se corrompe con facilidad. Así como ella impide que los alimentos se descompongan, también nos invita a conservar nuestra esencia, a mantenernos firmes frente a las influencias que buscan desviarnos. En ese sentido, trabajar con la sal no es solo un acto ritual, sino un acto de conciencia, un recordatorio de que debemos ser íntegros, claros y constantes, tal como lo es ella en su naturaleza cristalina. La modernidad ha intentado simplificarlo todo, pero cada vez más personas redescubren este poder ancestral. Quienes lo hacen, sienten el cambio en su vida diaria, mayor calma, mayor claridad y una sensación de protección que no puede explicarse con simples palabras. Y es que la sal, al ser memoria del océano y eco de la tierra, nos conecta con algo más grande que nosotros mismos, con una fuerza universal que siempre estuvo ahí, esperando a ser llamada. Comprender esto es un regalo, pero usarlo conscientemente es una verdadera transformación. Por eso, al llegar a este punto, quiero invitarte a que no dejes que este conocimiento quede solo en palabras. Ponlo en práctica, reconoce en la sal un aliado, un compañero invisible que puede ayudarte en tu camino espiritual y en tu vida cotidiana. Y sobre todo, comparte tu intención con el poder de la palabra escrita. Declara en los comentarios la frase «El secreto de la sal vive en mí». Al hacerlo, estarás afirmando un pacto con este mineral milenario, uniendo tu energía a la sabiduría de quienes lo honraron antes que nosotros. Recuerda, lo oculto se revela a quienes se atreven a nombrarlo. La sal no es un simple cristal blanco. Es vida, es memoria, es protección y es magia.
Reconocerlo es abrir una puerta a lo invisible y permitir que lo sagrado habite en lo cotidiano. Y ahora esa puerta está frente a ti, esperando a que la cruces con la intención de quien sabe que incluso lo más pequeño puede contener la fuerza de lo eterno. Hemos recorrido juntos el misterio de la sal, ese mineral que guarda secretos que van más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Ahora sabes que cada grano no es solo un condimento, sino un guardián de energía, un catalizador que protege, limpia y conecta con fuerzas invisibles que acompañan nuestra existencia. Recordar esto es volver a conectarnos con la sabiduría de nuestros ancestros, con la memoria de la tierra y con la vibración del océano primordial. Cada acción que realices con la sal, cada intención que pongas en su presencia, tiene un efecto que trasciende lo cotidiano y nos acerca a lo sagrado. Te invito a que pongas en práctica lo que has aprendido hoy. Usa la sal en tu hogar, en tus rituales, en tus espacios de meditación, y observa cómo transforma la energía que te rodea. Y no olvides participar activamente. Escribe en los comentarios la frase «La sal protege mi vida y mi espíritu». Con ello, no solo te unes a esta comunidad, sino que estás sellando tu propia intención de protección y fuerza. Gracias por acompañarme en este viaje al corazón de uno de los minerales más poderosos y fascinantes que existen. Mantén viva la curiosidad y recuerda que lo oculto siempre responde a quien lo reconoce.